Apología de la violencia, apología del delito, apología del crimen. Bueno, ponle el título que quieras, pero ya se puso otra vez este tema y urgen cambios. Por eso vamos a hacer este programa especial. Pero no solamente hay que hablar de los corridos. ¿Qué les parece el rap? ¿Qué les parece el hip hop? ¿Qué les parecen algunas canciones del llamado rock and roll? Bueno, hasta los Beatles en algún momento dado hicieron canciones por ese estilo. ¿Eso sirve de algo? Prohibirlas, callarlas, silenciarlas. ¿Sirve de algo? Atenta contra la libertad de expresión, contra la libertad que tiene la gente de oír lo que se le pegue la regalada gana. Lo único que sé es que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. En el Auditorio Telmex el pasado 29 de marzo puso sobre la mesa un tema clave, la apología del delito. Durante la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, se proyectaron imágenes del líder de un grupo delictivo relacionado con el alto número de homicidios y desapariciones en Jalisco. Esto derivó en una investigación por parte de la Fiscalía Estatal por presuntamente haber cometido apología del delito. En derecho penal, el término apología del delito se define como la exposición ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan su autor, siendo incluso una incitación directa a cometer un delito. La apología del delito es castigada por la ley. El Código Penal Federal, en el artículo 208, señala que al que provoque públicamente a cometer un delito o haga la apología de este o de algún vicio, se le aplicarán de 10 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no se ejecuta. En caso contrario, se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido. En Jalisco se castiga con 1 a 6 meses de prisión, según el artículo 142 del Código Penal para el Estado de Jalisco. Para Cambios, Dalia Rojas. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. Los famosos corridos, narcocorridos, que vamos a prohibir esto, que vamos a prohibir lo otro, y una serie de escándalos que se han estado armando en todos estos días. Así que hablemos de fondo lo que está verdaderamente sucediendo, y mi querido Marco Murillo, que nadie lo conoce como Marco Murillo, todos lo conocemos como El Sombra. ¿Cuántos años llevas tú en la radio? Pues, Leo, buenas tardes, buenas tardes. Yo creo que alrededor de algunos 27, 26 años ya, desde los 15 en esto, gracias a Dios. Bueno, a ver, me imagino que has oído todo tipo de expresiones musicales. ¿Consideras que estar oyendo este tipo de música de alguna manera influye para que seamos o no seamos violentos? No creo que en una totalidad, digamos en un 100% no, pero de que te lleva o te alienta a tener una vida como la que viven algunos que se han mostrado en redes o de los que se han visto capturados, pues sí. Es como la música del amor o el desamor, ¿no? Escuchas una canción de amor y pues te sientes como enamorado, o algo que tenga una vibra muy movida también te contagia. Yo no creo que esto influya, mas sin embargo creo que te da como para un precedente, sí, o para querer anhelar, sí. Ahora, esto, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de la libertad de expresión? Creo que para mí es muy riesgoso el hecho de decir los voy a censurar porque estás atentando contra la libertad de expresión. Eso por un lado. Y segundo, pues creo que es nada más como que tapar un hoyito y dejar destapado la raíz de todo esto. Yo no lo veo sano, quizá no, pero hay que buscar otra manera de cómo hacer la música y de cómo influenciar sobre todo a los que están generando esa música, porque ahorita los que están generando ese tipo de corridos o los narcocorridos es gente muy joven, 14, 13, hasta los 20 y tantos años. Entonces hay que hacer algo más que no sea voy a censurar y con eso se acabó el problema. Sí. Bueno, Julián, ¿tú crees que haya una especie como de doble moral en ese sentido? De que estamos criticando ese tipo de música, pero no tomamos en cuenta, pues ahora sí que el verdadero meollo del asunto, que es el de la propia violencia. De alguna manera, y siempre lo menciono, estas expresiones son consecuencia, no causa.
¿no? Y hay que entender que mientras no se ataque el problema, mientras no cambie, digamos, el aspecto de raíz, pues de alguna manera no va a haber un cambio más allá de, pues se va a censurar otro estilo musical, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de la historia, de las décadas, con distintas expresiones musicales. Y creo que aquí lo importante es atender también, pues, ¿por qué se están haciendo estas expresiones? ¿Por qué la gente se identifica con estas expresiones? ¿Cuál es la situación social? ¿Cómo se ha reconfigurado y dañado el tejido social para dar pie a que esto sea una posibilidad, al final de cuentas, y no una ficción? Porque al final de cuentas no hay un estudio que demuestre una correlación directa entre consumir contenidos violentos, videojuegos, dibujos animados, música, y que esto incite a ser violento, ¿no? Tiene que haber otra serie de elementos alrededor que son los que facilitan eso. Sí, yo he visto 8,000 millones de caricaturas de Tom y Jerry y no voy a estar matando gatos o persiguiendo ratones, ¿verdad? Digo, la violencia es diferente, obviamente, entre la representación, la caricaturización, pero creo que lo importante aquí es entender que también muchas de estas canciones pues no dicen mentiras, ¿no? Están representando pues la indolencia, la impunidad también, y hasta qué momento también de repente lo permitimos o no, ¿no? Es decir, las películas del Padrino al final de cuentas están basadas en realidades que de alguna manera fueron parte de lo mismo, ¿no? Bueno, a ver, mi querido Alfonso, ¿tú sí consideras que esto atenta contra la libertad de expresión, atenta contra las expresiones? Porque muchos jóvenes o muchas personas que consumen este tipo de música dicen, bueno, pues a mí me gusta, ¿cuál es el maldito problema? Yo creo que tenemos que verlo en dos vías. En primer lugar, si yo la escucho en mi casa, no pasa absolutamente nada. No es una apología. Yo lo estoy haciendo. La apología es cuando por medio de palabras, en público o en cualquier medio de difusión, realizas esta información o esta narrativa que la haces pública, ¿no? Porque de repente escuchamos, vamos a prohibir los narcocorridos. Pues, ¿cómo me lo vas a prohibir si yo los hago en mi casa y yo los toco con mi familia, con mis amigos? Eso no es apología. Apología es en un espacio público en el cual se haga, o en un medio de difusión público, y que traiga este contenido, ¿no? De intentar justificar sobre todo acciones que son ilegales, ¿no? Que son ilegales porque, digo, hay también de corridos a corridos. Yo recuerdo el Valentín de la Sierra, es un corrido que a todo mundo nos gustó, ¿no? Hablaba de actos heroicos. Eso no tiene ninguna situación de apología. Más bien es una situación de difusión, ¿no? De algo que puede ser una revolución, un movimiento, una situación de esta naturaleza. Pero en este caso, que 500 casquillos, ¿no? Asimilando que le pegaron tantos balazos a una persona, ¿no? O que fulano de tal mandó asesinar a todos los pistoleros. O sea, todo esto sí cae en una situación de justificar y promover conductas delictivas, que ese debe ser un núcleo específico del propio delito, ¿no? No cualquiera, no que Tom y Jerry vaya corriendo, pues, y que de repente le ponga un guamazo al gato. No pasa, en eso no estamos hablando, ¿no? Sino de conductas delictivas, altamente delictivas. Y esto de la apología del delito es deporte nacional, Leonardo. Es deporte nacional. Hasta en las escuelas de cualquier universidad están llevando a los grupos, a los toquines, a los grupos más violentos, que son los jóvenes. Entre más jóvenes a veces son más violentos. Y esta es la circunstancia que nos pone en una situación de que la autoridad es permisiva. Se puede acabar ahí en el momento en que hay un jaripeo y se les dice, la autoridad les dice, esto no está permitido. Y no tiene que ser penal, puede ser administrativa. Por eso decía que puede ser en las dos vías, en la vía administrativa, con las multas, porque a los empresarios, ¿dónde les duele? El órgano que más les duele a los empresarios es el bolsillo. Y si te van a poner, vas a ganar 500,000 pesos, pero te van a quitar 250,000 en multas, pues eso ya no es un negocio. Claro.
Entonces, sí se tiene que visualizar, no necesitas prohibirlo, sino simplemente ordenarlo. Y en el caso penal, como ya te lo había comentado, no hay un solo caso, ni una carpeta de investigación que se esté investigando el delito de apología. Pues ahí está justamente el tema. Ahora, ya lo habíamos comentado, Francisco, pero me parece que aquí habría que un poco como que tomar en cuenta. Si yo presento en un lugar público, en un gran auditorio, a un grupo que viene de Badiraguato, Sinaloa, pues ¿de qué crees que van a cantar? Claro. Algo obvio, ¿no? Y si llenan los espacios públicos, pues es porque hay demanda, es porque hay quien consume su producto que ofrecen. Eso es lo triste de la realidad, de alguna manera, porque hay personas que, como lo vimos, todos fuimos testigos, al momento de poner las imágenes de un líder de un cártel que lo ovacionan, y esta es precisamente la consumación. O sea, ¿hay libertad de expresión en este país? Sí, sí la hay, aunque el enfoque de la libertad de expresión es más bien para el periodismo, para los opinólogos, para los investigadores. Ese es principalmente el enfoque de la libertad de expresión. Nosotros lo tenemos contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 7º, y se engarza también con el artículo 6º, que es la manifestación de las ideas. Pero atención, la libertad de expresión a la que mucha ciudadanía está hablando, invocando en este momento por el tema, precisamente, tiene límites. Y esos límites están plasmados en el artículo 6º de la Constitución Federal. Nos dice cuando no se ataque a la moral, buenas costumbres o se cometa algún delito. Bueno, luego entonces, si la apología al delito está tipificada como un delito, entonces ahí se está consumando un delito. Y Jalisco lo contempla en el artículo 142 del Código Penal. Luego entonces, si se llega a hacer estos actos como en el Telmex ocurrió, pues entonces ahí se está consumando un delito de carácter penal, por supuesto. Bueno, entonces si hay delito que perseguir. Y la sanción es, dice el Código Penal, de 1 a 6 meses. Ya hay propuestas en este momento en el Congreso del Estado de aumentar las penas, pero pues vamos calándola de 1 a 6 meses a ver qué se siente, ¿no? Porque pues, no hay ni un solo detenido, ya lo ha manifestado Alfonso, y quieren aumentar las penas, pero pues sin tener un solo caso en la práctica, ¿verdad? Y ahora sí que, en mi opinión, son cuestiones cosméticas, porque el fondo, ese no lo ha tratado el gobernador, que es el vocero de la Fiscalía del Estado, otra vez, ¿sí? El problema está ahí, con los grupos que dominan y mandan. Pareciera ser que ponen la imagen del patrón de los políticos en el estado de Jalisco, porque hay 2 gobiernos paralelos. Hay que decir las cosas como son. Hay un gobierno constitucional en Jalisco y hay un gobierno paralelo práctico, ¿verdad? Que ese es el verdadero jefe del gobierno constitucional. Eso es lo que tenemos en realidad. Ahora, a lo mejor se molesta mucho y se rasgan las vestiduras porque pues hay que ser más discretos, ¿verdad? Ese es el mensaje que yo creo que están mandando, y al poner estas imágenes pues están poniendo la foto del que manda en el estado de Jalisco y en grandes regiones del país. Bueno, ese es el tema, porque justamente por ahí hay que hacer algunos cambios, pero no solamente con las letras o con la música o con la producción, sino lo que hemos estado señalando. En un país donde hay violencia, pues el problema no solamente es la apología, sino la violencia. Por eso urgen cambios.
Bueno, el tema tiene muchas vertientes, como ya lo hemos estado señalando, que con diferentes formas, pero yo sí quisiera un poco concentrarme en lo que verdaderamente pasó, porque más allá de las letras o de la música, y ya lo comentaba Francisco, y creo que por ahí también habría que analizar lo que sucedió. Yo no veo nada casual que haya aparecido no solamente la imagen de ese personaje, sino del otro. Me refiero al Chapo Guzmán, que también aparece en esa escena. A mí se me hace que esto no es una expresión musical, esta es otra cosa. ¿Tú lo interpretas? ¿Cómo lo interpretas, Julián? Cuando me refiero a que también es una expresión musical, tiene que ver con que de repente homologamos, si hablamos, por ejemplo, de narcocultura, estereotipando algo muy particular, ¿no? Sombrerudos, bigotones, trocas, etcétera. Si hablamos realmente de dónde tiene incidencia la cultura del narco, al final de cuentas, pues incide en prácticamente todo ámbito de la industria del entretenimiento, ¿no? Sin embargo, hay una serie de representaciones que solemos estigmatizar. Entonces, en el caso, por ejemplo, de muchas veces cuando se habla de la prohibición del narcocorrido, de los corridos tumbados, etcétera, se está hablando más bien a generalizar, como ha pasado con el reggaetón, etcétera, y no a los contenidos, digamos, cuyas temáticas son apologéticas de la violencia. Y eso implica también problematizar que no hay géneros o formas musicales violentas o machistas, etcétera, sino hay artistas, hay creadores, creadoras, realizadores que al final de cuentas son quienes son apologéticos de estos contenidos, ¿no? Entonces también creo que es delicado de repente generalizar en cuanto a una forma musical, porque el corrido pues al final de cuentas tiene 100 años de historia, y entonces se vuelve complejo de repente moderar más bien estos contenidos, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas es que confundimos a lo largo de la historia las expresiones musicales que son atractivas para la juventud con expresiones que queremos censurar porque también nos representan esa realidad que vivimos en el día a día, ¿no? Y que también nos incomodan. Pero, pues, insisto, el problema está en otro lado. Sí, yo también considero que por ahí habría que revisarlo. Por ejemplo, está el antecedente de Gerardo Ortiz, ¿no? Esa historia, a final de cuentas, él admite que detrás de él había una empresa que estaba siendo pues, financiada por estos grupos criminales. Hay una persona inclusive detenida, el propio Gerardo Ortiz ya admitió su culpa, pero pues como que no nos está cayendo el 20 de que hay una industria alrededor de 2, 3 monitos o 20 cantantes que hagan algún tipo de interpretación, ¿no? No, claro, y esto es que es tan delicado, Leo, amigos, que si bien hay una industria, por llamarlo así, que está financiando, también hay otra vertiente, don Leo, que me gustaría ponerla sobre la mesa, que qué pasaría si llegan a mi casa o a mi oficina, yo siendo autor y compositor, y me amenazan y me dicen, vas a componer. Y no nada más la vas a componer, la vas a cantar. ¿Y sabes qué? No nada más la vas a cantar para un video. El día que te presentes aquí y acá, porque es mi plaza, y además, hace rato estaban comentando del empresario, si lo multan, pero en la actualidad ya no nada más hay empresarios de antaño. Ahorita hay mucho movimiento del narcometido haciendo empresa. Sí, sí. ¿Y qué les va a costar? Lo de Gerardo Ortiz. ¿Qué les va a costar con pagar la multa, no? Es muy delicado todo lo que está pasando alrededor y adentro. Así como ha permeado en toda la sociedad, pues está en la música. Entonces, coincido totalmente. No podemos cerrarnos a estigmatizar las expresiones musicales, pero sí se tiene que hacer algo. Porque pues, si no te vas a agarrar censurando la música, te vas a agarrar censurando documentales y te vas a agarrar censurando muchas cosas. ¿Y el problema se arregló? No creo. Sí, es el hecho de que no se mencione o que se calle no significa que se solucionó el problema, ¿no? No, pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? O le digo, si llegan a mi casa y me dicen vas a componer y lo vas a cantar, a ver, dígales que no. Claro. No, incluso hay fomento, ¿no? El problema es esto, hay fomento. Yo te voy a contratar, pero quiero que me toques esta, y me vas a proyectar todo esto, como lo señalaron. Y si hay una multa, yo te la pago. ¿Cuánto es para ellos? 33 mil pesos. Sí, sí. O sea, eso no es problema. Aquí yo lo que veo es que hay propaganda, hay difusión que está mucho más planeada y mucho más sustentada por este tipo de grupos que ya incluso, y si no, ahí está el gallo Elizalde.
por, por componer un corrido y cantarlo, le privaron de la vida. Los de enfrente. Ahora no sé qué esté pasando, pero tanto del cártel de Sinaloa hacen apología del dueño del cártel de Sinaloa y también del de Jalisco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que ya es todo un andamiaje el que existe, pero aquí la cuestión es la provocación que hace. Y yo les decía hace rato en el Inter que, por ejemplo, la canción de Cruz de Navajas no es apología del delito. Te están narrando algo que sucedió. Sí, sí. No te lo están empujando para que tú lo hagas. Aquí no, aquí te están diciendo vende droga, te vas a hacer rico. Si tú eres, asesinas a fulano de tal, todo mundo te va a respetar, todo mundo te va a hacer. Y el problema es que está todo vinculado, ensalzado con la violencia, el fomento a la violencia. Y eso no se dan cuenta. No se da cuenta la propia autoridad de la fiscalía o de las fiscalías, porque son todas, y esto nos ha traído una malformación de jóvenes. Pues ahora ya prácticamente lo quieren hacer todo con corridos tumbados, con corridos Es lo que pega. etapa. Es lo que pega. Y entonces ya los jóvenes no están leyendo, no está pasando algo, no están sobrepasando a las instituciones de educación y sobre todo al Estado. Nunca hemos escuchado que el Estado tenga sus propios corridos de los policías que pudieron levantar a los delincuentes de tal lugar. No, eso no lo hace. O sea, le dejamos el mercado completo a este tipo de grupos y aprovechan, pues, de que en virtud de que no pasa nada en la parte administrativa. Si te cierran, porque puede ser en la parte administrativa, es multa, es una sanción pecuniaria, amonestación y cierre. Imagínate que cierren un lugar como el Telmex durante un año. Imaginémonos lo que puede pasar. Entonces ahí sí le duele, porque le está atacando a todo lo demás. Entonces, este tipo de situaciones no pasa nada. Y vemos en el Congreso, Leonardo, lo que sucede. Ya todas las fracciones parlamentarias tienen una modificación a las leyes, pero son leyes imperfectas. Imperfectas porque no solamente hay que crear las leyes, la narrativa, hay que crear los instrumentos para que se cumplan las leyes. Si tú me dices quién es el encargado en la Fiscalía de perseguir directamente el delito de apología, no hay. ¿A quién le va a corresponder? ¿A robo de vehículos, a homicidios? ¿A quién? No hay un área específica. Y si le ponen 20 años no pasa absolutamente nada. Nunca van a detener a nadie. El 25% de los delitos que están en el Código Penal no tienen ninguna trascendencia. Simplemente ahí están los perricidios y están una serie de cosas que los diputados lo hicieron, pero por decir que están haciendo algo, desconocen la criminología y desconocen la función que debe de tener un criminólogo y sobre todo ese tipo de leyes no sirven para nada. Claro, sí, porque lo comentábamos también de que yo puedo quizás controlar un recinto como estos porque pues, es en Zapopan, porque hay un control, porque hay un... Pero ¿cómo controlo los jaripeos, los torneos de fútbol, los toquines, los palenques, las fiestas patronales? Pues el propio cardenal ya lo dijo, ¿no? Si quieres una fiesta patronal, Claro. ¿quién manda, no? Ahora, recordemos hace unos cuantos años lo que pasó en el mercado Bola o lo que pasaba en el mercado Bola. ¿Eso cómo se llama? Es apología del delito, complicidad. Con los regalos, ¿qué? Con los regalos, precisamente. Fomento. Y no no pasa lo nada. vio ni una autoridad municipal, estatal o federal. Las personas hacían fila y precisamente estaba pensando y reflexionando sobre lo que decía mi compañero Alfonso, sobre por qué la imagen en ese momento, 15 días antes sucede lo de Teuchitlán. El crimen organizado, bueno, sin duda está bien organizado. Tenemos un crimen verdaderamente organizado ante autoridades totalmente desorganizadas. Y pareciera ser
que es un relanzamiento o una especie de recomposición de la imagen que había sido dañada o fue dañada duramente por la opinión pública a nivel internacional incluso. Entonces, pues ahí va, para que vean la reacción del pueblo o de la gente que lo ovaciona. Creo que es algo premeditado, bien planeado, pensado, con logística. Sucedió en Zapopan, los regalos a plena luz del día, pero también sucedió después en el Retiro. ¿Y eso cómo se llama o qué es? Bajo la complacencia a la luz del día de todas las autoridades que confluyen en el corazón de uno de los estados más importantes del país. Dijo algo bien importante, Leo. Esto pasó o se hizo más notorio por lo de Teuchitlán, pero no es nuevo en la música. No. O sea, de que cobró una mayor fuerza la industria de los narcocorridos o los corridos, tiene del 2010 a la fecha. En el 2010 aproximadamente, si no mal recuerdo, hubo una ley en algunos estados de la República que prohibieron el tocar corridos. Pero de ese 2010 a la fecha, la ley se fue laxando. Y ahí está, se siguen tocando, se siguen haciendo. Pero también, si no hubiera pasado, honestamente, si no hubiera pasado lo de Teuchitlán, ¿estaríamos hablando hoy de esto? A lo mejor no. Viene muy por eso es reciente. que yo me refería a que no fue una canción, sino a que fue un mensaje. Claro, efectivamente. O sea, yo creo que esa es la parte que habría que analizar más allá de si es apología o no es apología. Y lo interesante es, perdón, el destinatario o los destinatarios, ¿verdad? Es que al respecto creo que habría que ampliar un poco el espectro, ¿no? Es decir, esto es la punta del iceberg de una vinculación del crimen organizado con muchas industrias. O sea, si estamos hablando de esto, hay que hablar también de la vinculación con la industria hotelera, con la industria del entretenimiento, con la industria restaurantera. Es decir, nos es cómodo de repente identificar y fijarnos en esto porque es algo que de alguna manera es tangible. Podemos atacar esa canción, podemos atacar esa expresión, pero pues esto es mucho más profundo y de alguna manera hay que dimensionar también la incidencia real. Hay que reconocer que todos estos contenidos también se ven en redes sociales, que la violencia la estamos, bueno, no nosotros, ¿no? Sino que se está socializando en distintos contextos, gente involucrada con el crimen organizado haciendo streams en vivo, etcétera. Es decir, también de repente creo que la discusión hay que ponerla en el plano de cómo vivimos la mediación de la violencia en la actualidad. Bueno, obviamente de lo que estamos hablando es que urgen cambios. Bueno, justamente yo lo publiqué hace algunas semanas cuando andaba todo este brete que señalé, no es apología, es violencia. O sea, el tema vuelve otra vez al mismo tema, la violencia. Justo, o sea, como estaba mencionando, al final de cuentas, cómo mediamos y cómo se está mediando y mediatizando la violencia, creo que nos está rebasando y hay que poner la discusión en ese plano. Ya está normalizando. Pues sí, al final de cuentas, ¿no? Y con conflictos también como la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, vemos transmisiones constantes por ambas partes y en el caso del crimen organizado, desde hace más de una década se está transmitiendo vía streaming en plataformas donde también los mismos medios están ahí presentes y no están problematizándolo. Y creo que es parte del problema de cómo se está desensibilizando con respecto a la violencia. Sí. Sobre todo cuando muestran pues estas imágenes que lo que decía Sombra hace rato, pues que pues es una vida maravillosa, ¿no? Sí. Sobre la violencia que narran estos o que cantan estos personajes, a mí me llamó mucho la atención. Nosotros no los queremos a los cantantes de corridos tumbados en la universidad, definitivamente. Algunos directivos han cometido, en mi opinión, el error de llevarlos o de permitir que los lleven los alumnos o lo que sea, pero han cantado. Y me ha llamado la atención que de repente vemos a jovencitos con unas gorritas así, se encarnan el personaje mucho, no son pocos, de veras, y que traen guaruras, pero en la realidad 3 guaruras traen alumnos
y me haya llamado la atención qué es lo que pasa. Y algunos de manera voluntaria se pueden sumar y otros con engaños. Me llamó la atención y empecé a escuchar. Incluso me comentaba a uno de mis directivos, ¿por qué escuchas esa basura? Quiero saber qué es lo que escuchan mis alumnos para ver qué traen en su cabeza. Todos somos recipientes de alguna manera y lo llenamos del contenido que consumimos, que leemos, que escuchamos o que vemos. Y si analizamos la letra de algunas canciones de Peso Pluma, por ejemplo, vamos a escuchar literalmente o de manera cifrada que habla de voy a desmembrar a unas personas o andamos haciendo alberquitas y o sea, trae mensajes cifrados que cualquier joven los interpreta muy rápido y que busca salir adelante o de su casa siguiendo esas conductas. Entonces, para mí sí es un verdadero peligro porque son líderes de alguna forma, líderes negativos y que si vemos cómo está la situación en el estado de Jalisco, que es el estado con más desaparecidos a nivel nacional, incluso el fenómeno es mundial, en mi opinión, y que cada cantante debería de responsabilizarse de lo que hace, porque cantar violencia es arrojarle leña al fuego. Ya no necesitamos más violencia. Algo tenemos que hacer, un replanteamiento de fondo en nuestra sociedad. Hay una parte que es muy importante. Donde se da la mayor parte de esta situación son los ayuntamientos. Porque tienes un problema, lo que dijo el cardenal, que luego lo desdijo el propio gobernador. Pero bueno, el gobernador penalmente no es quien debe de decirlo. Desapareció totalmente al fiscal y él mueve políticamente todo y luego cuando no le conviene dice, me están politizando todo. Pero en la realidad el gobernador tiene que ser el responsable porque está tapando las cosas y lo de Teuchitlán pareciera con sus opiniones que en Teuchitlán no pasó nada. Que en Teuchitlán fue un domingo de vacaciones. O sea, ya no hay muertos, ya no hay huesos, ya no hay... La investigación dijeron que se la habían pasado a la Fiscalía General de la República y entonces, ¿por qué sigues conociendo? Eso no puede ser, es un juego de locos, como dirían los colombianos. Esto es de locos, porque no tienen el mínimo respeto a la legalidad. No hay cultura de legalidad en los gobernantes. El artículo 21 constitucional dice que quien tiene que dar la noticia criminal y lleva el mando y conducción es el fiscal o el ministerio público, no el gobernador, porque ellos politizan, no los diputados, porque politizan y tergiversan. Yo decía, no solamente hay que crear la ley, hay que crear los instrumentos. ¿Cuánto le están poniendo para esto de la investigación de la apología? ¿Cuánto nos cuesta tener a la gente en la cárcel? Porque son 6 meses ahorita como máximo. Si los vamos a meter 5 años, ¿cuánto nos va a costar? Eso nos cuesta a los ciudadanos. Cuesta 1,500 pesos, Leonardo, diarios, un individuo en la penal. 1,500 pesos. ¿Quién lo va a pagar? Pero nomás inmediatamente sacan o como dicen los legisladores, avientan la piedra y esconden la mano. Ya dicen, no, pues es problema de la Fiscalía. Pues sí, pero aquí en este programa dijimos que hay 526,000 carpetas de investigación sin investigar. Pues súmenle las que se van a adherir con esto. Claro. O sea, para que no vuelva a funcionar las cosas. Está hecha la Fiscalía y sobre todo las leyes que hacen en Jalisco para que no funcionen. Son cómplices tanto diputados como el propio gobernador. Sí, y lo peor también de este tipo de situaciones, por lo menos a mí me pasó y creo que a muchos les pasó, lo primero que hice fue buscar a este grupo, escucharlo, ver de qué se estaba tratando y pues a final de cuentas, pues lo único que hicimos fue
Si ya eran famosos, bueno, no sé qué tan famosos son estos, ¿tú los No, conoces sí, más? son famosos, son muy famosos y más todavía de un tiempo hacia la fecha. Ojo, los 2 corridos que cantaron ahí o de lo que se trató la introducción no son nuevos. Uno tiene 1 año y el otro tiene 10 años. Entonces, no O es sea, no nuevo. es que los compusieron ayer. No, claro que no. Le digo, por lo menos ¿puedo decir los títulos? Sí, claro. Por lo menos el señor del Palenque tiene 1 año de haberse escrito. Y el otro, que es para el Chapo, tiene 10 años de haberse escrito. No es nuevo. El grupo es muy famoso, claro que es muy famoso. Tanto, pues llenó el Telmex. Claro. Entonces, Y detrás de él también hay una organización, porque no es que el señor del auditorio le hable al señor Pavel, le diga, oye, ¿quieres tocar aquí el sábado? Porque pues, no tenemos nada que hacer. No, ¿verdad? O sea, hay una industria que te dice, hoy te toca Querétaro, mañana te toca Europa, pasado mañana te toca Tequila, y aquí, ¿no? sí, es correcto. Pero podemos censurar lo que ustedes quieran. Pero a final de cuentas, el narcocorrido se dio por algo que viene del narco, que es, los corridos son eso, ¿no? Relatar las historias pueden ser ficticias o reales, mayormente es hacia lo real, pero ok, a ver, censuramos esa parte de los narcocorridos y ya se acabó el problema. Yo no creo que se acabe ahí. O sea, si el narcocorrido se dio, es porque hay una realidad. ¿Y por qué no atacar la realidad? Claro. Sí, es lo que hemos estado señalando, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que se ha hablado más sobre esta canción que, por ejemplo, lo que aconteció con una de las madres buscadoras hace 3 días, ¿no? Con Teresa Murillo. O sea, creo que Que fue también hay que asesinada. priorizar, que Así fue es. asesinada, exactamente. Que por robo, dijo la autoridad. Y es, como sea pero son asesinada. esas otras carpetas que también se quedan ahí, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces creo que es un tema también de prioridades y de repente nos es cómodo querer tapar el sol con un dedo en lugar de reconocer una realidad que pues estamos rebasados. Sí. Sí, y no solamente rebasados, sino que también lo que hemos estado señalando, ¿quién operativamente, como en las películas de antes, el sensor que decía, esta quítala, esta ponla, esta no, esta sí? ¿Quién va a ser el sensor de este tipo de actividades? O sea, tendrías que ir a cuántos palenques al El año. inspector, los inspectores, los que van al restaurante y te dicen dónde está tu permiso, no tienes el dispositivo para apagar el fuego, no tienes... A diario están. Y son una parvada, de verdad. Es un ejército en todos lados. El problema, como lo dijo el cardenal, que ese tipo de acciones las tienen totalmente cooptadas el crimen organizado en los municipios. Anteriormente decían, denme chance, que la policía no se meta conmigo. Y les decían, ok, para que no haya violencia, le damos. Pero luego después dijeron, quiero poner al de la policía. Ahora quieren poner diputados y ponen presidentes. Y están metidos en la obra pública. Y están metidos en los juzgados de las zonas conurbadas. ¿Quieren datos? Pues ahí está lo de la tesis que realizamos y diariamente estamos señalando. El Poder Judicial está totalmente vinculado. ¿Quieres hacer un embargo en un municipio? Cálenle. Hay que hablar con alguien. Sí. Entonces, este tipo de situaciones, pues sí, pero que entiendan que es más grave de lo que representa 4 meses de prisión. Esto es mucho más grave. Sí, aquí mismo lo documentamos que, por ejemplo, para poder vender en ese tipo de fiestas patronales o lo que se llame, cervezas, tienes que mocharte con alguien. Claro. Es o que con varios alguien. Es que ¿quién lo regula? Porque ¿quién protege al regulador? Bueno, ¿Y sobre ti? obviamente lo que necesitamos son cambios y pues sobre todo entender que esto a final de cuentas va a continuar porque ahorita les platicamos quiénes vienen. Bueno, ya quedamos que prohibirlos no sirve de nada, porque las recientes declaraciones de que los del grupo van a venir la próxima semana a declarar, dije, no, bueno, yo pensé que tenían prisa por hacer esto, entonces ellos van a declarar cuando se les pegue la gana o cómo está el asunto. Entonces, si cometieron
O sea, quedamos en que prohibirlos no sirve y quedamos en que sí es un delito, ¿no? Yo creo, Leo, que es un punto de quiebre en Jalisco lo que está sucediendo. Teuchitlán, el Telmex. Y yo creo que es el momento de hacer un alto en el camino como sociedad. Tratar este tema tan delicado. En estos días tenemos a 4 estudiantes de la Universidad de Guadalajara desaparecidos. Estamos inmersos en un problema muy serio. De ahorita. De ahorita. Más Sí. los. No, tenemos 29. 29. Y lamentablemente siguen contando todos los días. Ese es el problema. Por eso creo que es momento de hacer un alto en el camino y reflexionar como sociedad en conjunto, medios de comunicación, universidades, empresarios, autoridades y sociedad en general, para tomar medidas sobre la crisis que estamos viviendo en nuestro estado con el tema de los desaparecidos. Tomarlo con la seriedad que merece. Más allá de la politiquería en la que nos intentan vender los políticos, pues yo creo que sí, como sociedad tenemos que empatizar con los familiares de los desaparecidos y buscar soluciones. Por ejemplo, ahí proponía ayer una idea de campañas mediáticas para que los jóvenes no sigan, o cuando menos inhibir más desapariciones, porque las desapariciones forzadas o levantones que se dan contra jóvenes principalmente se llevan a cabo de forma voluntaria en ocasiones y por la apología del delito, en mi opinión. La apología del delito tiene mucho que ver cuando un joven dice, y los tenemos también, los hemos tenido en la universidad, jefes, me retiro, me voy a reclutar y voy a buscar mi vida, y pues ya no regresan, ¿verdad? Pero ¿qué voluntad tiene un niño de 15 años? Es un menor de edad, ¿verdad? No tiene voluntad propia aún, porque no tiene la capacidad jurídica de decisión. Fue manipulado por esa información. Pero hay otra forma de desaparición forzada también, que es a través de engaños. Entonces, esto es lo que yo creo que debe de lanzarse campañas serias y sólidas, porque siguen enganchándose muchos jóvenes en falsas ofertas de empleo o pues sumarse a las filas de los campamentos donde no hay retorno. Y creo Bueno, que y como la sociedad hay que respuesta hacer. de la autoridad federal, en este caso, por ejemplo, que la ONU volvió a revivir el tema de Teuchitlán, que habla de desapariciones forzadas, la primera respuesta es, vamos a correr al que dijo eso. Lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos es pelearse con la ONU, en vez de reconocer el problema y agradecer el apoyo que puede venir del exterior para evitar la endogamia que tenemos, en la que estamos inmersos, donde están involucradas las autoridades de los 3 niveles de gobierno con la delincuencia organizada. Hay una simbiosis. No podemos tapar el sol con un dedo. Gers Manero lo dejó entrever en las primeras declaraciones. Es imposible que no se hayan dado cuenta en Jalisco. Eso es imposible. Creo que ha ido bajando el tono y han venido desvaneciendo las pruebas, a reducirlo a la nada. Pues ahora resulta que era un rancho perdido en la nada donde no había nada, y ahí pareciera ser que las cosas pudieran ir por ahí. Hay una cuestión que sucedió con un cantante de música, en este caso, y un futbolista, ¿no? La UFAC es el organismo, es como la UIF de aquí de México, que por lavado de dinero, por enriquecimientos ilícitos, por todo este tipo de situaciones, a ellos, a Julián, le dijeron, usted, mientras esté en el juicio, no puede tener acceso a ningún espectáculo en Estados Unidos. Y quien en México lo contrate a usted, también serán sancionados. Y ahí está, le costó 3, 4 millones de dólares y 2 años en la sombra que no se podía presentar por una situación
de un contrato de esta naturaleza que había sido financiado por el crimen organizado. Este tipo de eventos se tiene que hacer la investigación, no investigar solamente a Pavel, al del grupo. No, ¿quién los contrató realmente? Sí, sí. Y sobre todo, te dicen, porque la carga de la prueba, este organismo estadounidense, te dicen, va para allá, porque siempre dicen aquí en México, el que acusa tiene la obligación de probar. Ellos dicen, no, si yo te acuso, tienes que demostrar que eres inocente. A ese nivel es una ley draconiana, una ley ruda, pero que también tiene transfronterizamente su impacto, porque en México si le dicen, oye, a Julián Álvarez, su casa y sus bienes, simplemente embárgalos y los embargan, porque lo está ordenando una autoridad internacional. México puede hacer lo mismo. Entonces, en este caso yo quisiera ver que todos los que a estas personas, no, si les van a aplicar la ley, se van a reír, Claro. porque van a salir, tiene pena alternativa, no tiene ningún problema, con trabajo en la comunidad, con eso la libran. Sí, sí. Entonces, es más digamos, ahora sí que más les debe de afectar que les hayan quitado la visa de sí, Estados claro. Unidos. Ah, eso es lo que duele. Es un buen coscorrón. Imagínate en un jaripeo que te digan que durante un año no vas a poder, porque se presentan mariachis, se presentan artistas, se presentan espectáculos, se presenta una serie de cosas, y le quitas eso, híjole, imagínate un auditorio de esta envergadura, que te lo castiguen no con 30,000 pesos, porque esa es una grosería, y no porque sea que tengan que hacer, digo, es de la universidad, me duele, pero este tipo de situaciones puede ser el Teatro de la Nación, también se han presentado allá. Pero no es como ir por encima, porque, por ejemplo, yo puedo ir con él y decirle, ¿sabes qué? Te voy a castigar, te voy a poner una multa, pero al final del día yo no puedo llegar con el empresario. A ver, ¿a qué te dedicas? Si eres un empresario de abolengo, si haces eventos o traes financiamiento por fuera. Es muy difícil, por ahí del 2000 más o menos, recuerdo que agarraron en una tocada y estuvo encerrado, no sé si 24 horas, 48 horas, Ramón Ayala, porque le fue a tocar un arco, y bien decía Ramón Ayala. Pues yo cómo voy a saber o cómo le voy a estar preguntando, ¿a qué te dedicas? Es muy difícil. Déjame es muy decirte una complicado. cosa, porque nuestras leyes son laxas. En Estados Unidos no pasa eso. Si tú contratas con dinero, debes de demostrarlo. ¿Por qué? Porque están en una cuenta bancaria. No te voy a aceptar dinero en efectivo. Eso es lavado de dinero. ¿De dónde te estoy financiando? ¿Cuánto cuesta el Telmex? Me cuesta 500,000 pesos. Perfecto. Dame tu número de cuenta. Y entonces, ahí está. El dinero tiene seguimiento, ¿eh? El dinero se sabe por dónde. Ni siquiera te Bueno, tengo que allá sí. investigar. No, aquí también. Pero bueno, hay que entender que históricamente todo lo que tiene que ver con dinero contante y sonante va a dar una facilidad al lavado de dinero, ¿no? Hablando de Estados Unidos, justo MCA Records, por ejemplo, que ahí The Eagles es una de las bandas más representativas de esa disquera, tuvo vínculos con la mafia, ¿no? Y mucho del éxito que vemos en la actualidad de muchos artistas, desde Frank Sinatra a la fecha, tienen que ver con eso. Entonces, claro, hay que entender la diferencia entre lo legal y que tiene que ver con dónde se está lavando el dinero, cuáles son los procesos y rastrear eso, versus un aspecto moral, ¿no? Que creo que también tiene que ver con que las expresiones populares tendemos a estigmatizarlas porque nos es muy fácil, ¿no? Coincido en el tema de que hay que atender a lo económico, ¿no? Ahí es donde duele, pero hay que dimensionar realmente dónde está incidiendo lo económico, ¿no? Y dentro de eso, las acciones que también tienen que ver con un consumo y demanda, o sea, el regional mexicano, los principales exponentes en la actualidad son de Estados Unidos, ¿no? O sea, al final de cuentas, todos los grupos que empezaron a salir con este boom son nacidos en Estados Unidos. Entonces, también hay que rastrear la industria del circuito que está Por supuesto. desenvolviéndose por allá. Sí, porque además insistía que además esto no se acaba, sino que vienen, ¿no? Hay un espectáculo que está ya anunciándose que el anuncio es plomo, polvo y hierba. Entonces, ¿de qué se tratará el espectáculo? Hay que decirlo con toda claridad, el derecho penal no está a discusión. O sea, es un delito, la apología del delito en Jalisco lo es, o sea, eso no se tiene que cacarear, no hay que nomás se inventar una aplica ley. y ya, no hay que inventar nada, nada más hay que aplicar lo que hay.
No la hay. Pero lo que podría hacer el Telmex, que se rige bajo contratos, y las demás empresas también que se dediquen a los espectáculos, es blindar sus cláusulas. Por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad? Si usted hace apología del delito en este escenario, primero le advertimos que en Jalisco es un delito y usted se enfrentará a la justicia penal. Espero no se rían, ¿verdad? De ellos, de ese. Pero, como empresa, si usted hace apología del delito, lo vamos a multar desde el punto de vista civil con una cantidad que verdaderamente le duela, que le resten la ganancia, por ejemplo, y lo vamos a vetar para que no se presente próximamente. ¿Firma usted el contrato o no lo firma? Entonces, Es como cuando vas a Singapur, yo nunca he ido a Singapur, pero me cuentan que te dicen, aquí el tráfico de drogas es causante de pena, en pena de por vida. ¿Trae droga o no trae droga? Sobre De una aviso. vez, porque si traes, te regresamos. Sobre aviso Y si te no hay agarramos, engaño. te metemos al bote. Ya sabes a lo que le tiras. Algo así, ¿no? Exactamente. Lo penal ahí está y es vigente. Eso nada más te lo advertimos. Pero desde el punto de vista civil, sí se pueden hacer cláusulas muy específicas para multar y vetar en un momento dado que incurran en apología del delito, además de enfrentar la justicia penal, por lo que establece el Código Es que somos de Penal. modas. Ahorita porque está lo de Teocaltiche. Esto fue tan grave como hace muchos años allá lo de San Fernando, ¿no? Y ya, ¿cuánto es años de distancia? Y seguimos con lo mismo. O sea, en realidad, la ley no se está aplicando, porque les digo, sí hay una ley, no en todos los estados, como para prohibir los narcocorridos que se toquen. Pero ahí está. ¿Y quién la aplica, no? Sí, de hecho, los primeros temas de apología del delito que me estuve documentando fueron de tiempos de la Revolución, donde en 1910, y es donde se vanagloriaba a asesinos, delincuentes, prófugos, y donde se acentúa de manera ya con la delincuencia organizada, los 70s y 80s, y luego vienen los Tigres del Norte con Camelia la Tejana y El jefe de jefes. el jefe de jefes, cómo no, y un muy largo etcétera, ¿no? Pero a llegar a una descomposición terrible del tejido social en el que estamos ya inmersos, ¿verdad? Ahora, los revolucionarios tenían una ideología o peleaban por algo, cuando menos, pero estas personas, pues es la destrucción de la especie. Ahora sí, nos está asustando Bueno, la parte pues a de la nuestros música. invitados, muchas gracias. La polémica va a seguir. Al equipo de producción, al equipo de información, soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.